Hola, queridos amigos del canal. En este primer vídeo sobre la obra de Carlos Castaneda, lo que vamos a hacer es la pequeña introducción. Carlos Castaneda es un antropólogo que vivió en los años 60 en California y en sus estudios universitarios fue a hacer una tesis a lo que fue al norte de Sonora en busca de un brujo pues que le enseñara un poco lo que era la metodología de las plantas de poder, esas plantas misteriosas que guardaban todas las tribus celosamente y que no querían transmitir a Occidente. Al bajar a la zona de Sonora se encontró con un chamán, que es el popular chamán o brujo yaqui llamado Don Juan, el cual lo elige por una serie de características en las cuales ve en lo que es en su campo energético una configuración de Nahual. En todos estos 13 libros que escribe en una forma cronológica, lo que vamos a hacer en estos vídeos es desglosarlos un poquito, hablar un poco de qué se compone en el orden de los libros y qué se compone cada libro, qué es lo que viene en cada libro. Un poco pues para poder empezar a trabajar y una vez que terminemos estos capítulos sobre lo que es la obra de Carlos Castaneda, ya cogeremos y empezaremos a profundizar punto por punto cada trabajo personal que llevó Carlos Castaneda con Don Juan, con las brujas y con todos los acólitos, brujitos que había en la zona de Sonora. Y sin más, pues empezamos con el primer capítulo. Las enseñanzas de Don Juan. Este fue el primer libro que publicó en los años 60, sobre el año 1961 aproximadamente, en el cual es un libro para todos los que somos iniciados y que nos gustan las plantas de poder. Aquí habla sobre el peyote, habla sobre la datura, habla sobre el hongo, cómo cogerlos, habla de muchas cosas interesantes. Fue una época que surgió la publicación en la época hippie, donde iban mogollón de grupos de rock and roll como los Rolling Stones, los Beatles, donde María Sabina, allí en México, en el estado de Oaxaca, ¿vale? Ya os contaré una de mis aventuras en las cuales escribo en mi libro El Sendero del Espíritu. Aquí escribo sobre uno de los capítulos donde voy a una de las zonas donde ponen los hongos cerca de María Sabina. En este libro, además, nos habla de lo que es el concepto del hombre de conocimiento o mujer de conocimiento, que es ya la persona que llega al sumum de lo que es la brujería que trabaja Carlos Castaneda, algo muy importante, porque es ya lo que denominamos la persona nahual, ¿no? Y también habla sobre los 4 enemigos naturales y el camino con corazón del guerrero, porque tener en cuenta que el camino del chamán es un camino con corazón, es decir, es un camino de luz, no de oscuridad. Entonces, esto es más o menos lo que ya se compone el libro de las enseñanzas de Don Juan. Continuamos con el siguiente. En Una realidad aparte es el segundo libro de Castaneda. En este libro, Carlos Castaneda nos explica sus experiencias con los honguitos y el guardián del umbral que ve a través de sus visiones con dichos honguitos. Se ve cómo se cogen los honguitos, cómo se preparan los honguitos y cómo, si lo leemos bien, eh, vemos el procedimiento de cómo tomar los honguitos. Profundiza en ciertos conceptos como son cómo parar el diálogo interno, ese run run que tenemos siempre que nos come la cabeza, no nos deja tener bienestar, nos pone nerviosos, no nos deja ser felices, ¿no? Y luego los 8 puntos en el cuerpo del hombre, 8 puntos energéticos que tenemos que son especiales, que tenemos que cuidar, en el cual se hablan sobre ellos y se nombran sobre ellos.
Entonces, bueno, pues bueno, ya vamos avanzando, ¿no? También el concepto de ver. ¿Qué es el concepto de ver? Que se profundiza en el libro del Don del Águila. El concepto de ver es la visión del águila que llaman los chamanes. El concepto de ver es que nosotros tenemos la vista educada de una forma determinada en la que vemos el mundo natural, ¿no? El que vemos aquí y en el ahora. Pero si nosotros sabemos desdoblar esa vista y entrenarla, que es con la visión del águila y con la visión periférica, empezamos a ver lo que se denomina el campo energético o aura, en el cual podemos llegar a ver, sobre todo, cosas pues, que no las podemos ver en el estado natural. Entonces, el concepto de ver es muy importante porque nos ayudará a entrar en la segunda atención. El tercer libro es El viaje a Islán. Para mí es uno de los libros que más me gustan de Carlos Castaneda. Es un libro muy variado, muy profundo, en el que se profundiza en el camino del guerrero brutalmente y comienza con los conceptos de los no haceres. Como ya bien sabéis muchos de vosotros que me estaréis escuchando, los conceptos de los no haceres es romper nuestro ego, ¿no? Habitualmente estamos habituados a hacer cosas que son repetitivas, es decir, buscar un no hacer significa romper nuestro ego, es decir, algo que no haces habitualmente y que, claro, pues eso hace que rompamos nuestra mente. Habla sobre el anillo de poder del brujo y habla sobre la introducción ya del amigo de Don Juan, Don Genaro, donde introduce Don Genaro para producir en Carlos Castaneda, que tenía fama de ser un poquito cabeza dura en el tema de el abrir su conciencia y su visión. Por eso utilizaba mucho las plantas de poder para poder despertarle. Introduce a Don Genaro para cambiar un poco el tema de las técnicas para despertar a Castaneda. Relatos de Poder es el cuarto libro que escribe Carlos Castaneda. Después de estar en California, Carlos Castaneda, sin ver a Don Juan, vuelve a buscarle a Don Juan a su casa y le lleva su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, y le enseña lo primero que ha escrito, ¿no? En este libro de la primera saga de Carlos Castaneda, que está dividida, para mí está dividido en tres sagas, esta primera saga que termina, aquí habla sobre lo que es el soñar, es decir, la parte que tenemos que aprender dentro de nuestros sueños, aprender a entrar en el sueño para poder ensoñar, el doble energético, cómo desdoblarnos. Donde este doble energético es muy interesante, sobre todo para que podamos tener un poquito el concepto, eh, es cuando hay un momento que rompemos el ego. Lo rompemos de tal manera que, por ejemplo, en los deportistas de élite, por ejemplo, ciclistas, te cuentan experiencias que se ven que avanzan por delante de ellos mismos. Su doble energético se desdobla por el esfuerzo mismo del silencio que entran interno en el esfuerzo, se desdoblan. Es un concepto muy interesante de cómo llegar a él, ¿vale? Bien, habla del tonal, concepto de tonal, el concepto de nahual, y aquí ya se habla cómo Carlos Castaneda salta al abismo, dejándolo todo, salta a la segunda atención con sus compañeros.